Buenas tardes, jóvenes. Esperemos de que pues sigan bien en su hogar y que pues que se sigan cuidando, ¿no?, de esta enfermedad que pues, ha sido terrible con más de ya cerca de 87,000 muertos. Entonces, esperamos de que de manera muy pronta nos veamos en la preparatoria. Yo espero que ya para mayo, junio, pues digo, ya estaremos de manera presencial pues dando la clase. Miren, jóvenes, hoy estaríamos explicando todo lo que es la colonia. La colonia va a tener 9 incisos. Hoy veríamos 6. Van a hacer lo mismo, van a seguir haciendo gráfico, o bien un resumen, o bien un mapa conceptual. Estaríamos viendo hoy, primeramente vamos a ver la expansión española. ¿Se acuerdan ustedes que ya vimos todo lo que eran los pueblos prehispánicos? Nosotros vamos a ver de que los españoles, los conquistadores, van a conquistar Tenochtitlan un 13 de agosto de 1521. Los españoles, el interés de ellos, pues es que consideraban que había una gran cantidad de riqueza. Al darse cuenta que toda esa riqueza que se oía y se comentaba, pues no fue suficiente para satisfacer la ansiedad de los españoles como puercos hambrientos de oro, pues van a tratar de conseguir riqueza. Entonces Hernán Cortés, escuchando a, a los indígenas de la parte sur de nuestro país, escuchando que en la parte sur había pueblos que pagaban el tributo a los pueblos aztecas en oro o en plata. Entonces Hernán Cortés, tratando de que obtener más oro, más plata para poder satisfacer la gran demanda que tenían los españoles de esta riqueza, porque los españoles que habían venido a la conquista pues consideraban que era justo que se les recompensara con riqueza, y al no tener esa riqueza pues van a hallar la manera de obtener una riqueza, y por lo tanto Hernán Cortés pues comienza a escuchar de que en la parte sur pues hay riqueza, hay oro, hay plata, y comienza a mandar a personajes a que vengan a esta parte pues a ver si es cierto que hay una gran riqueza. Entonces Hernán Cortés manda a estos personajes, manda a Juan Rodríguez de Villafuerte a que venga a Guerrero, primeramente que venga a establecer un embarcadero. ¿Para qué? Pues para que descubra nuevas tierras, nuevas conquistas, y descubra un camino marítimo que los lleve al mercado de las especies, ¿sí? Era lo que buscaban los españoles, aunque también los españoles pues lo que van a buscar son metales, son oro y plata. Ese es la principal motivos por los cuales los españoles van a expandir sus dominios sobre este territorio guerrerense. Entonces los españoles llegan a Guerrero. En Guerrero los indígenas no hacen ningún enfrentamiento con ellos. Los españoles llegan y de manera pacífica pues llegan y conquistan toda esta región. ¿Por qué? Porque los indígenas pues ya conocían de que pues habían derrotado al pueblo principal, que eran los aztecas, y al derrotarlo pues consideraban que ya pues era imposible enfrentarse a los españoles. Ahora los españoles también van a aprovechar de los pleitos internos que tenía cada pueblo, van a aprovechar esa situación del disgusto que hay entre los pueblos, porque cada pueblo que dominaba a otro pueblo le cobraba tributo. Los españoles le prometieron a los pueblos que si ellos los apoyaban, no iban a pagar tributo, y esto es lo que van a hacer los pueblos se van a unir con Hernán Cortés, y esto les va a permitir hacer la conquista de toda esta región. El conquistador, el que viene a colonizar el estado de Guerrero, pues es un señor llamado Juan Rodríguez de Villafuerte. Este personaje español, el 8 de diciembre de 1822, va a crear la provincia de Zacatula. Se llama Zacatula lo que es hoy Zihuatanejo, ese es el nombre que recibe. Entonces allí ya ellos, los conquistadores,
pues establecen su primera población en Zacatula, y ya más adelante los españoles comienzan a ir colonizando lo que va a ser Acapulco, lo que va a ser Tasco. Ese sería el primer tema, es decir, ver cómo los españoles extienden sus dominios. El segundo tema que estaríamos viendo es decir, cómo los españoles se van a organizar, es decir, ya conquistaron la región, ya están conquistando todo el país y ahora cómo se van a gobernar, es decir, cómo van a hallar la manera de que la Nueva España pues va a ser gobernada. ¿Sí? Entonces los españoles van a establecer una organización política administrativa que va a estar estructurada de la siguiente manera. El principal personaje que va a ocupar el primer lugar pues va a ser el rey de España. Entonces el rey de España va a tener la misión de nombrar funcionarios en estas tierras descubiertas. Esa es la función del rey. Después del rey vamos a encontrar el Consejo de Indias. Este Consejo de Indias asesoraba al rey en todos los problemas que tenía la Nueva España. Es decir, asesoraba al rey en todos los asuntos políticos, económicos, sociales. Eran los que dictaban las leyes. Entonces, este Consejo de Indias. Después del Consejo de Indias había una casa de contratación de Sevilla. Esa casa de contratación de Sevilla tenía la función de que si un español quería traer productos a la Nueva España o bien un español quería llevar productos de aquí de la Nueva España hacia España, tenía que ir a hacer un contrato. Se dirigía a la casa de contratación de Sevilla y hacía el contrato para que las embarcaciones pudieran venir a traer productos aquí a estas tierras de América. Después de la casa de contratación, el gobierno español estaba organizado de la siguiente manera aquí en nuestras tierras. Primero vamos a encontrar que había un virrey. Ese virrey venía de España, lo nombraba el rey, y este virrey era el mensajero del rey, es decir, era su capataz. Entonces estaba encargado este virrey de que todo se ordenara, que hubiera una buena orden jurídica, política, administrativa. Entonces esa es la función del virrey. Debajo del virrey había una real audiencia. Esta real audiencia era la que dictaba las leyes, era la encargada de administrar todos los asuntos, de todos los asuntos que había aquí en nuestras tierras, y además tenía la función de cuidarle las manos al virrey que éste aplicara una buena justicia en estas tierras. Debajo de la real audiencia estaban los alcaldes mayores. Estos alcaldes mayores gobernaban las principales ciudades de cada región. Aquí en Guerrero se establecieron 5 alcaldías mayores. Esas alcaldías mayores pues era Acapulco, Tasco, Iguala, Zacatula y Chilapa. Esos alcaldes mayores tenían la función de cuidar de que los caminos se construyeran, de que los indígenas recibieran educación, de construir caminos, construir escuelas y además dictar leyes, cuidar el orden jurídico de todas estas tierras. Debajo de los alcaldes mayores estaban los corregidores. Estos corregidores tenían la función de cuidar de que los encomenderos no cometieran ningunos males hacia los indígenas. Estos encomenderos, estos corregidores, tenían la función de cuidar de que los pueblos de manera puntual entregaran el tributo a la corona española. Esa sería la organización política. Primero tenemos que el rey, Consejo de Indias, tenemos la Casa de Contratación de Sevilla, tenemos el virrey, tenemos la Real Audiencia, tenemos alcaldes mayores y terminamos con los corregidores. Así está organizado políticamente nuestro gobierno en la Nueva España. Después de ahí estaríamos viendo, ahora sí, estaríamos viendo el trabajo indígena. Es decir, los españoles, ¿se acuerdan ustedes que comenzamos diciendo que los españoles su principal interés pues era encontrar riqueza mineral, pero cuando esta riqueza se acaba, ya no hay esa riqueza y ahora los españoles dicen, ¿y ahora qué nos vamos a repartir? ¿Cómo vamos a sacar nuestra riqueza? Es decir, ¿cómo vamos a sacar todo nuestro interés que teníamos de la conquista de México?
todo lo que van a hacer es comenzarse a repartir a los indígenas. Y entonces ellos, los españoles, van a establecer como primera forma de trabajo indígena la esclavitud. Entonces, la esclavitud se establece, los españoles son los encargados de explotar a los indígenas, pero cuando llegan los españoles a nuestro territorio, había 11 millones de indígenas. Para mediados del siglo XVI, después de 50 años de conquista, la población indígena, que eran 11 millones, va disminuyendo. Y esta población indígena va a llegar el momento en que son 2,5 millones de indígenas. Entonces la corona española, tratando de proteger a los indígenas, va a determinar prohibir la esclavitud. Y entonces el 20 de noviembre de 1548, la corona española prohíbe que aquí en la Nueva España queda prohibida la esclavitud sobre niños y las mujeres. Y más adelante la corona española también va a determinar que los varones quedan de manera libres. Ahora, otra forma de explotar el trabajo indígena van a ser las encomiendas. Aquí en Guerrero se establecieron 76 encomiendas. Esas encomiendas se van a establecer por todo el estado. 16 personas españoles. Esta tierra y estos indígenas se los entrega el conquistador, es decir, el Hernán Cortés comienza a repartir indígenas, comienza a repartir tierras, y este reparto se llama encomienda. Entonces al indígena lo reparten, le dicen, señores españoles, te vamos a dar 1,000 o 2,000 indígenas, y este español los va a explotar, y toda su ganancia pues va a ser para el español. Claro, el español tendrá el compromiso de enseñarle la religión católica a los indígenas. Ese es el compromiso que tenían que hacer, ¿sí? Pero los españoles no hicieron eso. Lo que hicieron fue explotar a los indígenas. Desgraciadamente los españoles, los indígenas fueron disminuyendo en población porque la alimentación que les daban a ellos pues era 1 kilo de masa cruda, 2 kilos de masa cruda, agua. Esa era toda su comida que le daban, su alimentación. Los indígenas estaban acostumbrados a otro tipo de alimentación y esto fue provocando la disminución de nuestra población. Les decía que eran 11 millones, para 50 años de conquista ya solamente había 2,5 millones de indígenas. Toda la corona española pues también más adelante va a prohibir la encomienda. Y entonces los españoles van a necesitar mano de obra indígena para que trabajen sus haciendas, para que trabajen en las minerías, y entonces los españoles van a establecer una nueva forma de trabajo indígena, y esta forma de trabajo indígena se va a llamar repartimiento. Ese repartimiento consiste en que cada pueblo indígena tenía la obligación de entregar una cierta cantidad de indígenas de manera mensual o de manera semanal. Hagan de cuenta ustedes que un pueblo indígena tenía 100 indígenas, entonces esos 100 tenía que entregar un 4% de indígenas a los españoles para que estos los llevaran a trabajar al campo mexicano o bien a la minería. Después de una semana o 2 semanas de trabajo, estos indígenas eran regresados al pueblo, pero eso sí, le tenían que pagar un salario a los indígenas. Y entonces el pueblo, al llegar estos indígenas que ya habían trabajado, tenía la obligación de volver a entregar otra cantidad de indígenas para que fuera a hacer el trabajo. Entonces era un trabajo rotativo, ¿sí? Este trabajo se le llama repartimiento. Entonces vamos a encontrar que había 3 tipos de trabajo. Primero la esclavitud, la encomienda y el repartimiento, joven. Después vamos a empezar a ver cómo estaba dividido la sociedad colonial, cómo se dividía. Primeramente vamos a encontrar cómo los grupos étnicos se van a dividir en la Nueva España. Vamos a encontrar que primeramente vamos a encontrar a un grupo que se llaman los peninsulares, y este grupo es peninsular, pues eran gente que venían de España, eran los conquistadores, y por el simple hecho de ser conquistadores, pues ocupaban los principales cargos administrativos, o bien en los puestos eclesiásticos ocupaban puestos de primer nivel. Además, eran los dueños de grandes minas, de grandes propiedades, eran los dueños de la riqueza en la Nueva España. Debajo de este grupo étnico
estaban los criollos. Los criollos eran hijos de españoles, ¿sí? Mamá española, papá español, pero nacido aquí en América. Y por ese simple hecho eran castigados y provocaba que estos ocuparan cargos de segundo nivel. Hagan de cuenta, en el aspecto militar, en el ejército, ocupaban cargos de soldado raso, no ocupaban cargos militares altos. En la iglesia ocupaban cargos también de segundo nivel. Hagan de cuenta, Aida, Morelos, que era sacerdote, a pesar de que era gente muy inteligente, hidalgo también, pero por el simple hecho de ser criollos, pues daban un curato de dolores aquí en Guanajuato, bien en Caracuaro, Michoacán, Morelos, ¿no? Entonces eran pueblos donde había miseria, donde un sacerdote solamente ganaba 500 pesos al año de ganancia de limosna, mientras un sacerdote español en la catedral ganaba 50,000, 60,000 pesos al año de pura ganancia. Entonces había una gran diferencia de español de peninsular con el criollo. Los criollos ocupaban cargos de segundo nivel. Por eso, cuando se viene la Revolución de Independencia, va a ser el grupo enojado y que va a provocar encabezar una revolución de independencia. Debajo de este grupo están los indígenas, que era la mayoría de la población aquí en nuestra tierra. Estos indígenas, pues son gente que se va a tener que ocupar como peones porque pues, la mayoría había sido despojados de sus tierras. Debajo de los indígenas vamos a encontrar lo que van a ser los mexicanos, que son los mestizos. Estos son hijos de español con hijo indígena. Estos mestizos, pues su trabajo van a ser arrieros, van a ser gente capataces que van a trabajar como capataz en las haciendas, o bien se van a dedicar como a la arriería. Hagan de cuenta arrieros como Valerio Trujano, Morelos, que también fue arriero, Vicente Guerrero, que era arriero, Juan Álvarez, que era arriero. Entonces, toda esta gente pues van a ser los mestizos. Más abajo, pues tenemos ya lo que son las castas. Las castas se les llama castas porque tenían dos tipos de sangre, y todos estos que tenían dos tipos de sangre pues eran las castas, era gente relegada en el país. Tenemos también a los negros, que eran esclavos que traídos, cuando se les dio ya la libertad al indígena, los españoles se vieron obligados a ir a traer esclavos, a comprar esclavos, ¿sí? Esos criaderos de esclavos estaban en Cuba. Y abajo de los negros, aquí en Guerrero, pues va a haber un grupo étnico pues, que eran más de 6,000 o 7,000 gentes en la Costa Grande, que reciben el nombre de pardos. No eran negros, era gente de color, pero les digo, no eran esclavos, era gente, pues digo, que tenían una libertad, pero tenían la obligación de pagar un tributo, y eso es lo que molestaba a los pardos. Por eso Juan Álvarez, que va a ser pardo, pues va a luchar en la revolución de independencia, porque pues, también provocaba el enojo de ellos. Esos serían los grupos étnicos. Volvemos a repetir: españoles, criollos, indígenas, mestizos, negros, pardos y las castas. Y comenzamos a ver lo que va a ser la propiedad de la tierra, es decir, cómo estaba la propiedad de la tierra colonial. Va a haber distintas formas de propiedad. Primeramente, les decía a ustedes que los españoles tenían interés de obtener riqueza, metales, pero cuando ya vieron que se habían agotado los metales, que no había metales, pues no hubo más que repartir tierras. Y entonces Hernán Cortés comienza a repartir tierra a los conquistadores, y ese reparto de tierras recibe un nombre que se llama la Merced Real. Después tenemos la composición, las composiciones. ¿En qué consiste la forma de propiedad? Como España tenía guerras con Inglaterra, tenía guerras con Francia, y como la corona española no tenía recursos económicos para sostener este tipo de guerras, se vieron obligados a vender tierras, y entonces comienzan a vender tierras, ¿sí? Todas las tierras que no tenían título de propiedad las comienzan a vender, ¿sí? Aquí mismo, y con ese dinero poder sostener las guerras que tenían. Esa forma de venta de tierras que no tenía título de propiedad recibe como título la composición. Luego tenemos el latifundio de la iglesia.
ustedes se han de preguntar por qué la iglesia, si era gente que venía a salvar almas, la función era salvar almas, ¿por qué acumularon la mitad de la tierra que había en México? Es decir, para 1810 la iglesia era dueña de la mitad de la tierra, cuando la corona española había prohibido que la iglesia no acumulara tierras, porque esa no era su función, pero la iglesia fue comprando tierras para poder establecer campos ganaderos, campos agrícolas. Entonces el español, cuando le quitaba la tierra al indígena, el indígena pues, lo acusaba, el indígena iba y acusaba al español de que le habían quitado la tierra y comenzaba a establecerse un juicio. Entonces el español, para no tener dificultad, pues lo que hacía era venderle la tierra a la iglesia y con esto ya se evitaba todo el problema de que andar en litigios. Y finalmente tenemos la propiedad comunal, ¿sí? La tierra comunal era una tierra que le pertenecía a los indígenas. Esta tierra no se podía vender, ni regalar, ¿sí? Ni heredar. Era una tierra que le pertenecía a una comunidad de 4,000, 5,000 indígenas. La corona española, para proteger a los indígenas, le cedió terrenos para que de ahí obtuvieran pues sus productos, obtuvieran cosechas, obtuvieran la venta de la madera, y esa riqueza que obtenía ese pueblo pues se repartía de manera interna entre el pueblo, había una propiedad comunal. Entonces vamos a encontrar que en la Nueva España había 4 tipos de propiedad: la merced real, las composiciones, el latifundio de la iglesia y la propiedad comunal. Y hoy vamos a terminar con un tema, ¿sí?, que se llama los motines de los indios. ¿En qué consiste el motivo de los indios? Miren, los motines de los indios, los españoles, al despojar a los indígenas de su tierra, los indígenas de manera jurídica van a tratarse de defender, van a nombrar personas que los defiendan en la Ciudad de México, para que ellos vayan a la Real Audiencia, asistan al virrey, solicitando que se les devuelva sus tierras. Todos ellos van a nombrar a una agente jurídica, pero como eran juicios que tardan 1 año, 2 o 3 o 4 o 5 años, los indígenas pues reventaban, no aguantaban tanto 4 o 5 años siendo despojados. Entonces lo que hacían los indígenas era hacer como hoy hacen las gentes, que poner bloqueos. Entonces ellos iban a los pueblos, quemaban algunas chozas, quemaban pueblos, se rebelaban y provocaba una situación caótica en los pueblos. Y los indígenas hacían esto porque no los podían castigar. ¿Por qué no los podían castigar los indígenas? Porque ellos desconocían las leyes, es decir, no sabían leer, escribir, ¿cómo iban a entender lo que eran las leyes españolas? Entonces, para las leyes españolas, los indígenas eran menores de edad y además, pues digo, eran menores de edad, y ante esa situación, los indígenas, aprovechando que las leyes españolas no los podían castigar porque los consideraban menores de edad, pues ellos utilizaban todo esto para hacer motines, para rebelarse en contra de los pueblos. Desgraciadamente, estas rebeliones, pues eran rebeliones aisladas. Hagan de cuenta, no, los pueblos no se unían como hoy, que se unen los pueblos, ¿sí?, para luchar en contra de alguna demanda, algún problema, ¿sí?, sino que pues eran luchas aisladas. Y ahí terminamos, jóvenes. Ustedes pues posiblemente consideran que vamos muy a prisa, pero hay que entender que apenas vamos en el aspecto colonial. Les agradezco que tengan su atención y de nuevo pues les pedimos que hagan resúmenes, y además les digo que les vamos a mandar un trabajo, que hagan una línea de tiempo, porque así vamos a evaluar esta segunda evaluación que vamos a otorgar. Va a ser con trabajos y con esa línea de tiempo. No va a haber examen, no les vamos a mandar cuestionarios. Entonces sí les pedimos que de manera puntual, de manera cumplan con sus tareas, y estaremos viendo en la próxima clase, la próxima semana estaríamos viendo 3 temas para terminar todo lo que es la colonia. Muchas gracias, jóvenes, y tengan buenas tardes.